agradeceros a todos estar aquí. Bueno, Antonio Cámara, nuestro alcalde, que nos honra con su presencia, a la concejala de Cultura, Ana, a mis compañeros del Centro de Estudios Bejaranos, que están aquí en un buen número, y a todos los amigos y amigas que estáis ahí acompañándonos en un acto que ya sabéis que es muy importante para nosotros, como es el ingreso de un miembro como numerario ya después de la lectura de su discurso de ingreso. Esto tiene un protocolo que ya conoceréis de otras veces, entonces yo voy a ir dando la palabra, moderando el acto. En primer lugar nos va a decir unas palabras nuestro alcalde, después Antonio Avilés, como secretario accidental, porque él es el vicepresidente, pero es que la secretaria es Carmen, pues nos va a leer el acta por el cual Carmen ingresó en el Centro de Estudios Bejaranos. Y luego va a intervenir Carmen, nos va a leer su discurso y después va a contestar el discurso, como siempre que lo contesta un compañero, pues Javier Ramón Sánchez Martín, que está también aquí. Y nada, pues sin más dilación vamos a empezar después de expresar la gran satisfacción que supone estar aquí hoy en este acto. Cuando quieras, Antonio. Muchas gracias, buenos días presidenta, buenos días vicepresidente y secretaria y ponente. Y gracias a los miembros del Centro de Estudios Bejaranos y a todas las personas que os habéis querido acercar a... No os preocupéis, que yo creo que se me va a oír bien. A todas las personas que os habéis querido acercar a acompañar a Carmen, a escucharla, a aprender como yo aprendo continuamente de ella y sobre todo de lo que es la historia bejarana y que, como muchas veces he dicho, sirve para tomar decisiones. Saber el pasado significa saber afrontar el futuro. Estamos donde estamos porque nuestros antepasados han hecho determinadas cosas, han funcionado de determinadas maneras y nos han colocado aquí. A veces habiendo nacido y a veces, como nos ocurre a otros, habiéndonos hecho venir por determinadas circunstancias. Yo no voy a hablar mucho tiempo, simplemente quiero... Carmen me decía que lo importante es el trabajo, lo importante es lo que vamos a aprender y lo que ella ha investigado, pero sí que, aun a costa de llevar una regañina, quisiera decir que lo importante es la persona que lo trabaja, que dedica horas y horas de manera muy profesional, con muchísima dedicación, muchísimo amor al trabajo que tiene y muchísimo sacrificio. Y creo que los resultados no siempre resultan pagados. Y digo no solo resultan pagados, no solo en el aspecto que podríamos entender material o monetario, sino con el reconocimiento. Desde aquí creo que es obligado y necesario que el Ayuntamiento muestre a través de mis palabras ese reconocimiento a tantas personas que integran el Centro de Estudios Bejaranos y en especial hoy a ella, porque nos hace ser más realistas, nos hace también amar el saber y nos hace aprender de una manera agradable. Gracias, Carlos. Y por mi parte, nada más, presidenta, agradecer la presencia de todos. Muchas gracias, querido alcalde. Ahora va a tomar la palabra Antonio Avilés, nuestro compañero y vicepresidente del Centro de Estudios Bejaranos, para leer el acta correspondiente. Yo, si necesito el micrófono, voy a leer brevemente el acta, la cuenta del acta. Como vicepresidente del Centro de Estudios Bejaranos, doy fe y certifico que Carmen Gascón Matas ingresó como miembro no numerario de nuestra institución, según consta en el acta literal del pleno ordinario de miembros celebrado en este edificio del Ayuntamiento, Sala de Concejales, el 5 de noviembre de 2011, por lo que cumple con los conceptos estatutarios de miembro numerario de pleno derecho, con el pronunciamiento del presente discurso de ingreso. Béjar, del 18 de mayo de 2021. Muchas gracias, Antonio. Y bueno, vamos a pasar a lo más importante del acto de hoy. Todos sabéis quién es Carmen a nivel de historiadora, ¿no? Gracias a ella, Béjar es mucho más conocido en el mundo que lo era antes, porque ya sabéis, entre otros muchos méritos, tiene un blog de pinceladas de historia bejarana que lo leen pues ayer de los mares incluso. Entonces, le vamos a dar la palabra para que proceda a la lectura.
Buenos días y bienvenidos a este salón de pleno. Muchísimas gracias al señor alcalde por estar en esta mesa, a la concejala de Cultura, Ana Vicente Peralejo, a la presidenta del centro, Josefa Montero, al compañero también del centro que lo va a contestar, Javier Ramón Sánchez Martín, al vicepresidente Antonio Avilés, a todos los compañeros del centro de estudios que estáis hoy aquí y a todos los que habéis acudido a acompañarme en este día tan emotivo, tan importante para mí. Es cierto que ha pasado mucho tiempo desde aquel mes de noviembre en que se hizo efectiva mi entrada como miembro no numerario del Centro de Estudios Bejaranos en 2011. Recuerdo la llamada de un compañero comunicándome que había obtenido la mayoría necesaria para formar parte de esta asociación y los primeros plenos ordinarios a los que asistí. Por entonces me parecía que era un pez fuera del agua. Pasaba aquellas reuniones enmudecida y abrumada por los asuntos a tratar, que no por el trato de mis compañeros, que siempre ha sido impecable. Recuerdo el empeño del fallecido Ángel Gil, director de Béjar en Madrid, en que entrara a formar parte de esta institución, el apoyo que recibí en este sentido de Javier Ramón Sánchez Martín, que está aquí, de Antonio Avilés, de José María Hernández, que no ha podido acudir, y de Álvaro Muñoz. A todos ellos, muchas gracias. De esa fase de silencio pasé a una fase activa. Antonio Avilés me embarcó en el proyecto de ser vicesecretaria del centro y después en el equipo de Josefa Montero como secretaria desde 2016 hasta la actualidad. Reconozco que he demorado demasiado la tarea de escribir este discurso porque no era capaz de encontrar un tema idóneo, y mira que hay muchos temas, y la responsabilidad me abrumaba en cuanto a que este trabajo significaba mi primera publicación extensa. Acostumbrada a escribir artículos divulgativos o académicos breves, el hecho de afrontar una investigación más sólida se me asemejaba a una tarea digna de titanes. Al mismo tiempo no encontraba un tema, unos por ser demasiado cortos, otros por extensos e inabarcables. Tenía que ser una cuestión circunscrita, manejable, aunque no cerrada, porque los historiadores nunca cerramos del todo nuestras investigaciones. La inmersión en el Archivo Histórico de la Nobleza, en su versión digital, me hizo toparme con un documento que, si bien ya era conocido, me atraía con fuerza, tanto por los protagonistas como por los fastos que en él se describen. Se titula Relación de las fiestas y recibimiento que hizo esta villa de Béjar y su jurisdicción a la excelentísima señora duquesa María Alberta de Castro y Portugal y Borja, mujer del duque don Manuel e hija de los condes de Lemos, el año de 1685. Veremos luego que esa fecha es errónea. Primera vez que vino a ella, danzas, invenciones, coros de música, villancicos, parejas, arcos triunfales y otras máquinas que se hicieron. Y me atraía también por contener una de las descripciones más completas de los edificios históricos que salpican nuestra villa, de su historia y de los elementos festivos que dejaron un pozo indeleble, seguramente, en la memoria de nuestros antepasados. No menos atrayente era que dos de los protagonistas de esta entrada fueran el buen duque Manuel de Zúñiga y Guzmán, de 22 años, y su esposa, la adolescente de 14, María Alberta de Castro y Portugal, una de las artífices del éxito de la implantación de las manufacturas textiles en Béjar. Aun con todo, seguía dudando de si este era un tema para un discurso o, por conocido, quizá debía abandonarlo y buscar otro más apropiado. Sin embargo, volvía una y otra vez al documento, haciéndome preguntas sobre la edad de los contrayentes, sobre la situación de sus linajes, en aquella corte de Carlos II plagada de intrigas ante la falta de descendencia del monarca, y los tejemanejes de las potencias europeas, sobre los motivos del enlace, sobre los lugares que recorrió la duquesa, sobre los motivos de la redacción de esta crónica, sobre la identidad del narrador, sobre el Béjar del siglo XVII, sobre las hipótesis de reconstrucción de las arquitecturas efímeras, sobre la solemnidad del corpus y muchos otros. No hay duda de que esta narración tiene mucho de escenográfico, de teatralidad, de ese Béjar barroco con sus luces y sus sombras que vuelve a nosotros cada año con motivo del corpus y de su octava. Su poder descriptivo nos hace disfrutar de su lectura, reconstruyendo la escenografía de una villa disfrazada de fiesta. Como es inviable leer un discurso de 100 páginas, voy a esbozar una serie de temas, dejando para una lectura posterior la totalidad del trabajo. ¿Qué aportaciones hago yo? ¿Qué novedades incorporo?
En primer lugar, ofrezco la fecha exacta de la entrada de la duquesa en Béjar, que no fue 1684-85 como comúnmente se ha creído. Esbozo las biografías de los duques y de sus casas nobiliarias, las circunstancias políticas que vivían los Béjar y los Castro de la entrada de la duquesa, y además añado unas pinceladas del cronista de los acontecimientos festivos, Tomás de Lemos, añadiendo detalles de la villa y de la tierra y de los personajes citados. Logro, por azares del destino, encontrar un retrato de la duquesa María Alberta, o de simplemente María, como gustaba llamarse, a la edad de 7 años. De esta forma podemos conocer los rostros de ambos protagonistas de la crónica, si a este retrato sumamos un grabado de don Manuel a caballo. Envejeciendo a la duquesa y rejuveneciendo al duque, podemos hacernos una idea de su aspecto en 1679, que es la fecha exacta de la crónica. Desarrollo el calendario festivo y el itinerario que recorre la duquesa y hasta llegar a Béjar, e incluso el que se desarrolla por las calles de la villa. Contextualizo y desarrollo la arquitectura efímera, su función y realidad constructiva, adentrándome en el análisis de los arcos descritos, sus figuras alegóricas y los versos que se pronuncian. Analizo también el aparato festivo complementario e indago en el Corpus, la otra fiesta barroca coincidente con la recepción de María Alberta. Además, realizo una serie de aportaciones complementarias. Desde hace unos años, como sabéis, el Grupo Teatro Telar, con el apoyo del Grupo Cultural San Gil y el Ayuntamiento de Béjar, escenifica la entrada de la duquesa en Béjar, apoyándose en esta crónica. Pero no existía un estudio, un monográfico abierto al público, ni tampoco a la transcripción completa, digamos, de acceso general. Con la publicación de este discurso es posible que complementemos ese espacio en blanco y pongamos nuestro granito de arena en su conocimiento, mejorando su presentación escenográfica. Cuento con la ayuda para todo ello de Óscar Rivadeneira, que no ha dudado en reconstruir a través de sus ilustraciones, que luego vamos a ver en la proyección, las arquitecturas efímeras y los personajes alegóricos, dejando claro que es su interpretación, es decir, que puede haber otras interpretaciones posteriores. Desde esta introducción le agradezco a Javier, mi compañero, la contestación a este discurso, que sé que se aleja mucho de lo que normalmente nos tienes acostumbrados, pero sé que la figura de la duquesa te interesa especialmente porque debemos a ella, en parte, el éxito del segundo intento de asentar en Béjar a los maestros extranjeros a los que debemos la enseñanza de la fabricación de paños finos, lo que sería el germen de la industria textil bejarana. Y además fue Javier quien propuso mi candidatura para entrar en el centro, esto el otro día, he comprobado además, y con quien publiqué además mi trabajo conjunto en la revista Estudios Bejaranos. Doy las gracias a mis compañeros del centro, Emiliano Zarza y José Muñoz, porque por los ánimos, cuando les conté, pues no sé si voy a hacer el discurso sobre este trabajo, me dijeron adelante, que es un tema muy interesante, que sí está tratado en parte, pero hay muchas más cosas que contar. Y les agradezco a ellos también ese apoyo. Y también a las técnicas del archivo y de la biblioteca municipal, porque siempre me están aguantando cada vez que voy allá a pedirles cosas. Bueno, vamos a adentrarnos en el documento. Uno de los temas a abordar, como digo, es fechar correctamente el documento. En la portadilla de las dos copias de la entrada archivadas en el histórico de la nobleza aparece un año escrito, que ha sido dado por bueno por la historiografía, 1684-85. Sin embargo, ese método de archivo, digamos que es erróneo, porque se realiza bastante tiempo después, en 1790, cuando Fray Liciniano Sáez organiza el archivo de Osuna. Teniendo en cuenta que ninguna de las dos copias existentes especifica el año, pues probablemente Fray Liciniano lo que hiciera es deducirlo. Si nos fijamos con atención en la portadilla, el año, lo tenéis ahí, no sé si se verá bien, el año 1684 está dudoso, no sé si se ve desde aquí, sí, está justo en el centro de la imagen, hay como un arrepentimiento, luego hay arriba otro, 1685 otra vez anotado, hay como una duda. Ese pentimenti, que se diría en pintura, nos hace dudar de su veracidad, y varios acontecimientos probarían el error de la data. Primero, que los 10º duques de Béjar firmaron sus capitulaciones matrimoniales en Madrid en 1677. Es extraño que la entrada de la duquesa en Béjar ocurriera 7 u 8 años después. En segundo lugar, Lemos omite la presencia de los hijos habidos en el matrimonio para esas fechas,
porque Juan Manuel, que luego será duque de Béjar, había nacido aquí precisamente en 1680, y el segundogénito Pedro también vio la luz en Béjar en 1681, y no aparecen en ningún momento en la crónica, y esto es muy extraño. Y en tercer lugar, otro acontecimiento anterior confirma nuestras sospechas, porque Ruy Gómez de Silva, el tío de don Manuel, muere en Béjar en 1680 y resulta que aparece en la crónica en 1685. Es imposible, o es una aparición milagrosa o fantasmagórica, porque otra explicación no le veo. Varias pistas ofrecidas por Lemos pueden sacarnos de este vil entuerto. Nuestro narrador ofrece los días de la semana justos en que tuvieron lugar los acontecimientos, y podemos consultar el calendario perpetuo. Si lo consultamos, obtenemos que el 29 de mayo, lunes, correspondió a 1679, por lo que damos por buena esta fecha para la recepción. En concreto, el epicentro festivo lo podemos situar el 27 de mayo, tal día como ayer, ¿no?, de 1679. Y hay una prueba definitiva, aún mayor, que es el libro de actas de plenos del consistorio de 1679, porque resulta que se conservan anotaciones paralelas de los preparativos organizados por el consistorio. Si hubiéramos mencionado este detalle al principio de este apartado, no os habríamos hecho perder el tiempo. Es una cosa que me he permitido en una licencia, ¿no? Dar vueltas sobre cómo he llegado a esta conclusión, pero si lo hubiera mencionado desde el principio no hubiera habido ninguna. Ofreceré unas pinceladas breves sobre la joven duquesa y la casa de Lemos. Entonces es en manos de la condesa viuda Ana Francisca de Borja. Es destacable que en todo este asunto siempre están las mujeres de por medio, aunque estemos desaparecidas, pero estamos ahí porque quien llevó las riendas del ducado fueron dos mujeres en la minoría de edad de Juan Manuel, y resulta que en la casa de Lemos hay algo parecido. Hay también una regencia de una mujer, y además todas de bastante carácter, digamos. María Alberta era hija de Pedro Antonio Fernández de Castro, 10º conde de Lemos, y de su esposa Ana de Borja, duquesa de Gandía. Su padre pertenecía a una casa nobiliaria cuyos miembros estuvieron al servicio de la monarquía hispánica, mientras que su madre procedía del linaje de los Borgia o Borja. En medio de la vorágine política que caracterizó la minoría de edad de Carlos II, los Lemos favorecieron a la reina regente Mariana de Austria, al ser Fernández de Castro nombrado virrey del Perú a los 35 años. En 1667 el virrey llegó al puerto del Callao e hizo su entrada triunfal con toda su familia. No sería entonces la primera vez que María Alberta vivía una recepción de estas características. Era pequeñita, tendría 2 años, pero bueno, digamos que la de Béjar sería la segunda. Dado que la economía del condado no era bollante, Pedro Antonio hubo de endeudarse. Ambas circunstancias, el largo viaje y la estancia en tierras peruanas, con una precariedad económica bastante importante, debieron hacer mella en el carácter de la futura duquesa. La condesa de Lemos, además, su madre, no era una mujer de carácter pasivo, sino que ha dicho que también tenía mucho carácter, ¿no? Sino que durante las ausencias de su marido ejerció de manera efectiva el poder en el virreinato. De hecho, se la considera la primera virreina gobernadora del Nuevo Mundo. Y he tenido la suerte de poner cara a esa duquesa porque entre los lienzos atesorados por los condes de Lemos he encontrado un retrato colectivo enmascarado de una temática devocional, que es Nuestra Señora de la Merced con los 5 hijos de don Pedro Antonio Fernández de Castro. De escuela hispanoamericana se conserva en el convento de las Clarisas de Monforte de Lemos, y en él figuran María Alberta y 4 de sus hermanos. La futura duquesa de Béjar se encuentra a la derecha, vestida de rosa, de color rosa, a los pies de la Virgen. Una leyenda reza, Doña María. Sería el primer retrato de una duquesa del que yo tenga conocimiento. En el ejercicio de su cargo murió don Pedro, el padre de María Alberta, en Lima, en 1672, cuando María Alberta contaba con 7 años, dejando a su esposa y a sus hijos desamparados totalmente. La viuda tardó más de 2 años en regresar a España porque no tenía dinero para hacer el viaje de vuelta. Ahí dejamos a María Alberta y ahora vamos al duque. El segundo protagonista es el 10º duque de Béjar, Manuel de Zúñiga y Guzmán. No me voy a extender sobre un personaje ya estudiado por mi compañero Emiliano Zarta suficientemente y por Emilio Muñoz, pero os voy a ofrecer unas pinceladas. Nació en Béjar en 1657, siendo el primogénito del 9º duque de Béjar y de Teresa Sarmiento de la Cerda, hija de Rodrigo de Silva y de Isabel Fernández de Silva, 5º duques de Híjar.
A pesar de su gran ascendiente en la corte, el duque de Híjar, el abuelo de don Manuel, murió en prisión en 1665 tras una conspiración contra Felipe IV. La casa cayó en desgracia y se le embargaron todos sus bienes. Del matrimonio de los duques de Híjar, aparte de Teresa Sarmiento, de la madre de don Manuel, una mujer de gran carácter, nacieron otros hijos que aparecen en la entrada: Ruy Gómez de Silva y Diego Sarmiento de Silva, ambos solteros y que vivirán junto a su hermana, y también Diego López de Zúñiga, marqués de la Puebla, tío del duque por línea paterna. Entre los tres se ocuparán de la educación de sus sobrinos Manuel y Baltasar, marqués de Valero. En cuanto a su posicionamiento político, la Casa de Zúñiga mostraba su apoyo también a la reina regente Mariana de Austria. Si sumamos que en aquel momento la economía de los Zúñiga tampoco se encontraba en un momento boyante, añadimos la muerte en prisión del abuelo del duque de Béjar, la caída en desgracia de los Híjar y la muerte de su padre tempranamente, tendremos como resultado a un Manuel de Zúñiga que deberá trabajarse su posición en la corte. En 1677, don Manuel intentará iniciar su vida pública saltando a la escena militar de Europa y contrayendo matrimonio. Los ojos de los Zúñiga se volvieron hacia la casa de Lemos. Los contrayentes, de 20 y 14 años, firmaron las capitulaciones matrimoniales en Madrid sin que se produjese la consumación matrimonial dada la tierna edad de la novia. Aunque los esposos fijaron su corte en Madrid, don Manuel resolvió regresar a Béjar a principios de 1679 para preparar los festejos en honor de su esposa. La primera visita de la duquesa se debía celebrar con el máximo esplendor posible. Y el duque, además, muy inteligentemente, la hizo coincidir con uno de los momentos en que Béjar está más bonito, porque resulta que estamos en plena primavera y además el Corpus toma las calles, una procesión además de la cual los Zúñiga se habían erigido en patronos. Si echamos cuentas, además, 9 meses después de los acontecimientos, nacía en Béjar un niño, justo 9 meses, a quien se le puso por nombre Juan Manuel al recibir las aguas del bautismo. Es decir, que esto, digamos, esta entrada vendría a ser una segunda luna de miel o una primera de los duques. Me centraré ahora en el itinerario y el calendario festivo. El cronista describe que tras partir de Madrid el 20 de mayo, llega el séquito al monasterio de San Lorenzo del Escorial. Es el primer hito del viaje iniciático de la duquesa, un momento de purificación sobrevenido con la adoración de las reliquias atesoradas por la monarquía católica. Después, en un recorrido extraño, se dirigen hacia los dominios de los condes de Peñaranda de Bracamonte y después hacia los duques de Alba. Y ese extraño recorrido del cortejo, desde el Escorial a Peñaranda, puede explicarse desde 2 puntos de vista. Uno, que fuera una visita de carácter político a los dominios más próximos a los Béjar, o segundo, un itinerario religioso circunscrito a las fundaciones carmelitanas. Es justo en ese momento cuando don Manuel se une a su esposa, al séquito de su esposa. El 24 de mayo llegan a Alba de Tormes y se alojan en su palacio durante 2 jornadas. Por supuesto, visitaron el convento de Carmelitas Descalzas. El 26 de mayo llegan a Mijuelo, donde fueron cumplimentados por miembros de los estamentos civil y religioso de Béjar y su tierra. El 27 de mayo penetran a través del Camino Real en los dominios de los Zúñiga. Los miembros del consistorio bejarano y de los Sesmos se adelantan a besar las manos de sus excelencias y a partir de ahí son agasajados por grupos de personas procedentes de la tierra. El recorrido desde Mijuelo hasta Béjar se realiza por la Vía de la Plata, un camino más cómodo para hacer el trayecto en carruaje y además son localidades populosas y el Valle del San Musín mucho más ameno y fértil, con grandes extensiones agrícolas y ganaderas. El descenso hacia Béjar pudo ser a través de las Saucedas, porque Lemos cita un topónimo, los rodeos, un camino que desciende hacia el puente que cruza el río Frío en el punto de la Glorieta. Si esta suposición es correcta, el trayecto desde Navalmoral hacia Béjar sería el más cómodo, pero también se buscaba la escenografía. Es más escenográfico, porque descendiendo por la ladera tendría María Alberta la primera visión de la villa sobre el largo promontorio con los campanarios de sus iglesias repicando y el castillo-palacio dominando el punto. Por fin llegaron al bosque, donde fueron recibidos por los tíos de don Manuel. Una vez recuperadas las fuerzas, continuaron hacia Béjar. Desde allí además se vislumbraba en una perfecta línea recta el palacio ducal. Suponemos que el descenso fue a través de los prados de la Justa hasta el primer punto relevante, que es el Puente Viejo, donde se alzaba el primer ejemplo de arquitectura efímera.
Después de atravesar el cuerpo de hombre, siguieron en ascenso por el camino hasta la puerta de la villa, que sería más o menos por la calle Libertad, ¿no? Con un punto de parada intermedio con otro arco. Una vez traspasada la puerta principal, se internaron por calle Mayor abajo, ¿no? Aprovechando el recorrido del corpus. A cada paso se alzaban ejemplos de arquitectura efímera. Tras pasar las puertas de su nueva morada, son cumplimentados en el patio y la escalera por el servicio de la casa. El domingo 28 de mayo asistieron a la misa, celebrada en la capilla de Palacio, y por la noche disfrutaron de espectáculos pirotécnicos y luminarias. El lunes 29 de mayo fue día de toros, no podían faltar los toros. Se celebró un encierro y además por la tarde se corrieron suertes de capa, banderillas y lanzadas de a pie y de a caballo. Al concluir se agasajó a los presentes con una merienda. Después, el martes 30 de mayo, se trasladan al bosque y están durante todo el día allí, vuelven por la noche, dicen que con las hachas encendidas y a la luz de la luna. A las vísperas y la procesión del Corpus se emplazaron para los días determinados por la liturgia. El jueves 1 tuvo lugar la procesión y por la noche una máscara. Luego explicaré lo que es una máscara. Tras la celebración del Corpus continúan las solemnidades religiosas con la octava. El domingo asistieron a misa en el convento de San Francisco y a una procesión por el claustro. Y como fin de fiesta, el miércoles hubo fuegos artificiales y el jueves concluyó la octava. Tratar en profundidad las entradas triunfales, las arquitecturas efímeras, los personajes alegóricos y los versos son partes importantes del trabajo. Con la llegada del Renacimiento se recuperan las entradas triunfales vinculadas a la Roma antigua, mediante las cuales la ciudad otorgaba el triunfo a un general victorioso. Estas ceremonias colectivas suponían un recibimiento de la urbe al individuo significado militarmente, de tal suerte que elevaba a la persona a una categoría superior, a la vez que se saltaba a la ciudad y su prestigio. Los ciudadanos se vuelcan exhibiendo el mayor lujo posible a través de un rico programa iconográfico desplegado en altares, arcos del triunfo y personajes simbólicos. En esta forma de perdurabilidad de la memoria frente a una fiesta temporal, con una arquitectura efímera que desaparecía nada más concluir las celebraciones, surge la figura del narrador, del cronista, el que pone por escrito la magnificencia de tales días para que no caigan en el olvido. Su cometido era describir toda la fiesta en su conjunto, recorrido, personajes alegóricos, elementos arquitectónicos, adornos, fuegos artificiales y todos los actos paralelos a la festividad principal, exaltando además la figura del personaje recibido en ese triunfo, la historia de la ciudad y de sus edificios. Durante el barroco, las recepciones añaden el componente efectista, la sorpresa y el lujo. Además, se utilizarán con mayor largueza las arquitecturas efímeras de materiales desmontables y sencillos, fáciles de conseguir, por ejemplo, cartón, papel, madera, estopa, cal y escayola. Los adornos eran variados, sobre todo en Béjar, claro, extraídos de la naturaleza, porque además es primavera, y además se añaden tapices y terciopelos, espejos, esculturas y pinturas. Los tipos de construcciones iban desde el arco muy sencillo, confeccionado en madera y adornado con ramas y flores, hasta el arco triunfal más complejo, emulando una arquitectura real en sus elementos y además complementado con altares, pabellones, elementos movibles, tablados, plazas de toros, graderíos y elementos de quita y pon. Poco a poco se fueron aplicando también al recibimiento de las reinas y no solo del rey. Y el aparato festivo es idéntico, aunque se hiciera uso de un componente más femenino, resaltando la importancia de las mujeres en la expansión del linaje. La entrada de la duquesa precisamente es un ejemplo de esto, es una transposición de una entrada de una reina al ámbito bejarano. Vamos a ver lo que ocurre en Béjar. En 1679 el consistorio y la casa ducal se ponen de acuerdo, no les quedaba más remedio, para fabricar en pactada consonancia una arquitectura temporal que salpicase el recorrido. A los miembros del consistorio se les encargan las estructuras efímeras habituales del corpus en el recorrido por la calle Mayor. Como en este caso se aunan ambas fiestas barrocas, la recepción ducal y la festividad religiosa, los aparatos más arquitectónicos más complejos fueron costeados por los duques, mientras que los más simples serían los habituales que solía hacer el consistorio en ocasión del corpus.
Cada uno de estos elementos se organizaba siguiendo un programa establecido, desde el recorrido y la colocación de cada individuo, la arquitectura efímera y su posición, hasta los personajes alegóricos, las creaciones literarias que recitaban. Las letras al servicio del poder se utilizaban para afianzar el mensaje sugerido a través de las arquitecturas efímeras. Tales versos, más o menos cultos o populares, eran recitados bien por los personajes alegóricos que salen al encuentro del cortejo, o bien se exhibían escritos en los arcos triunfales, o eran cantados por los coros que se iba encontrando el cortejo en el itinerario. La crónica recoge una enumeración de las arquitecturas efímeras desplegadas al paso del cortejo, partiendo desde el bosque, donde habían construido los jardineros un arco adornado con flores. Debía de ser una estructura simple, con abundancia de vegetación, hiedra y flores recogidas en sus jardines. Al llegar al río, en medio del puente viejo, se alzaba un arco de 4 ángulos y fachadas recorridas por pilastras, y sobre ellos las pechinas sobre un conjunto total con una media naranja, con linterna, cúpula y una aguja ochavada por remate. Por encima de los capiteles, recorriendo horizontalmente el conjunto, recorría una cornisa y un corredor de balaustres. Por dentro lucían adornos de bordados en oro y plata, y cada fachada estaba coloreada de manera diferente, con flores y bordaduras. Esperaba el cortejo un personaje vestido de ondas, que era la personificación del cuerpo de hombre. Sus versos inciden en sus aguas heladas, que proceden de las nieves, la fuerza de sus saltos de agua y el estruendo que producen sus cascadas entre las rocas. Caudaloso río del que depende la riqueza de Béjar, con nieves entonces perpetuas, ahora la cosa ha cambiado. La recepción ocurre en mayo, que es un momento en el que los neveros de las sierras se están deshelando con los rayos del sol y por tanto sus aguas serían caudalosas y cristalinas. Regarían la tierra para fomentar la explosión vegetal de la primavera. En realidad, esa naturaleza exuberante de la Sierra de Béjar y sus aguas se podían equiparar a la fertilidad de don Manuel. Otro arco efímero se alzaba en el recorrido intermedio entre el puente viejo y la puerta de la villa. Lemos lo describe diciendo que estaba construido en diferente orden arquitectónico y que se remataba con una porción ochavada con su remate. En este caso se dedicaba a la tierra y a sus numerosos pueblos, a la vez que a los extensos dominios de los Zúñiga, en Andalucía, en Castilla e Italia. Una ninfa vestida de verde y coronada de flores, la alegoría de la tierra, pronuncia unos versos que exaltan la primavera, las flores, la abundancia y riqueza de la tierra que rodea Béjar, que vuelca sus dones en forma de frutos sobre los hombres. La tierra, las localidades que forman el Alfoz de Béjar, representan su riqueza agrícola y ganadera. La connotación acuática de la ninfa pone en relación a la representación del cuerpo de hombre, masculino fecundador, con la ninfa femenina, recepción fecundadora, en un paralelismo con don Manuel, el río cuerpo de hombre, y María Alberta, la ninfa. Y al mismo tiempo representaría la fecundidad de la duquesa y la prolongación del linaje de los Zúñiga a través de las generaciones. Aprovechando la fachada de la puerta de la villa, se había arrimado una gran tablación de madera pintada, puesta en arquitectura y perspectiva, según el documento, y sobre el espacio superior, en una portada con su frontispicio y carta planas, se desplegaban las armas de la casa. En la clave del arco, las particulares del duque, y a los lados otros 2 escudos con las de la villa. Dicha estructura enriquecía la arquitectura real en una suerte de gran telón fabricado en madera que adornaba la entrada. La puerta se convertía así en el nexo de unión entre Béjar y los Zúñiga. Lemos describe a una figura femenina, personificación de Béjar y de la alegría, vestida de encarnado y plata, que en sus manos llevaba las llaves de la ciudad, bueno, entonces villa. Sobre su cabeza campeaban los emblemas de los Zúñiga y simbolizaba, en general, esta alegoría, la unión perfecta e idílica entre la casa imperante y la capital de los estados. Lemos no se detiene a la hora de describir las manifestaciones de arte efímero que encuentran en el itinerario por las calles de Béjar, porque eran mucho más sencillos, como hemos dicho, era lo que se solía hacer habitualmente en la procesión del Corpus. Por la documentación municipal sabemos que corrieron de cuenta de los procuradores, zapateros, curtidores, mercaderes, tenderos, sastres y tejedores, hasta un total de 7 arcos. Dentro del ámbito palaciego se alzaba un último ejemplo.
Dice el documento, con diversa arquitectura estaban en otro arco de talcos, matices de colores y bordeaduras 6 ángeles representando las virtudes reales, y su remate en medio coronado un arco de columnas, montea y cornisa, puesto en perspectiva con todo el primor del arte. La Fama pronuncia unos versos acompañados de música que aluden a los Lemos, a la casa de María Alberta. El alcaide de palacio hace entrega de las llaves del palacio con una fórmula prefijada. Ahora obsequioso y rendido, cual debe a vos, pie yace de vuestro palacio augusto, el más venturoso alcaide, a ofreceros, gran señora, estas misteriosas llaves. Una vez concluido el viaje iniciático, las fiestas se prolongan durante varias jornadas. María Alberta pudo contemplar un castillo de fuegos artificiales de 2 cuerpos con sus almenas. Esta arquitectura efímera era habitual en las recepciones de reinas y suponían una demostración del dominio del hombre sobre la naturaleza. El lunes 29 se celebró un encierro de toros, como hemos dicho, y también con banderillas y lanzas, que era otra demostración del poder nobiliario y se realizaba en principio enteramente a caballo. En 1679 se contratan toreros que vienen de Salamanca y vemos cómo la suerte de a pie se va imponiendo utilizando la capa y las banderillas, aunque también se hicieron suelta de toros y vaquillas, que era algo más popular, por la mañana. La noche del jueves, tras la procesión del Corpus, se celebró una máscara. He dicho que ahora voy a explicar lo que es una máscara, porque no tiene nada que ver con el carnaval. Los participantes mostraban su poder económico a través de los ricos aderezos de sus personas y caballos. Si atendemos a la definición de la Academia de la Lengua, una máscara es un festejo de nobles a caballo con vestidos y libreas vistosas que se ejecutaba de noche, con hachas corriendo en parejas. El lujo y la majestuosidad se exhibían bajo los aderezos en oro y plata, agrandados por las luces de las hachas, y la oscuridad solo desvelada por la luna. Los jinetes pasaban realizando carreras, corros, lazos, caracolas y otras maniobras a caballo, y esto lo hicieron en la Plaza Mayor y la Calle Mayor principalmente. En el Corpus Christi se utilizaban también las arquitecturas efímeras. La villa se engalanaba para recibir no a un monarca de carne y hueso, sino a uno de carácter espiritual. El cortejo sagrado se interpreta como una escenificación complementaria a la entrada. Tras ser recibida la duquesa por una villa engalanada, era el turno de hacer lo propio con el cuerpo sacramentado, un poder por encima del señor temporal. El consistorio se encargaba de la construcción de estructuras transitorias en el recorrido profesional con la participación de los gremios, como ya hemos dicho. Los eclesiásticos organizaban la parte sacra y los duques controlaban todo el proceso como patronos de la procesión. El itinerario era exactamente igual o prácticamente igual que en la actualidad. Cada gremio mostraba elementos sacros o temporales relacionados con su actividad, tales como figuras de sus santos patronos. La población se volcaba en la correcta consecución de la fiesta, un ensayo anual que explica el éxito de la recepción de María Alberta. Su magnificencia se resaltaba con la presencia de elementos de plata y orfebrería, imaginería, vestuario litúrgico y también vestuario de carácter civil. El corpus descrito en la entrada reproduce las descripciones que podemos rastrear año tras año en las actas de plenos consistoriales. La particularidad de la procesión de 1679, por poner una cosa interesante, es que el duque insistió mucho en la presencia de las milicias concejiles, con armas, picas, arcabuces, alabardas y espadas, una demostración militar más representativa que en otras ocasiones. Además de los arcos, se colocaron 8 altares en distintos puntos, convirtiendo el espacio de tránsito en estación penitencial al mismo tiempo. Cada cofradía, convento, iglesia, gremio o individuo competiría con el resto por fabricar el más esmerado y lujoso altar. Y además las calles se aseaban y alfombraban de ramas bajas de castaño y sauce. Esto es curioso porque no es igual que ahora, que con un tomillo, decimos aquí, ¿no? La música también estaría presente. Los molineros organizaban una folía, de esto era mucho más pequeño, o música popular ligera, con el concurso de muchas personas, portuguesa, o con una única persona tañendo castañuelas, española. En el pleno extraordinario de ese año se citan danzas de gitanas, organizadas por el gremio de pañeros y de zapateros. Los veedores y tejedores tocaban chirimías. También estaría el grupo musical de palacio, compuesto por 20 personas, entre voces e instrumentos de bajones, chirimías, pavotes, cornetas y tubas,
con otros instrumentos de aire y cuerdas. Como en la recepción de la duquesa, los fuegos y la poetería poseerían una importancia capital, y no se dejó de lado la construcción de un trabuco por los zapateros. Para completar el ambiente polifónico, añadiremos el repique de las campanas, además de las cajas y clarines que las milicias portaban para imponer la cadencia de su paso. La procesión era una representación del poder jerárquico de la villa y la tierra en la edad moderna, a la vez que una escenificación barroca plagada de lujos y trampantojos tan de la época. Con esta fiesta dentro de otra fiesta y su octava concluye la entrada. Y en este punto me viene a la cabeza esa pregunta que me realiza con frecuencia mi compañero del centro, Antonio Gutiérrez Turrión, que dice, cuando hablamos de algún tema histórico, siempre dice, ¿qué supone? ¿No? ¿En qué nos afecta a las mujeres y a los hombres del siglo XXI este trabajo que hoy hemos rescatado, que hoy hemos presentado? En primer lugar, nos hemos acercado a las tradiciones y formas de vida de los bejaranos de 1679, de las que hoy somos herederos, nos guste o no. Sin ir más lejos, seguimos la estela del corpus que vio la duquesa, pero con una simbología, desde luego una simbología religiosa similar, y unos elementos comunes, como el uso de la vegetación, el lanzamiento de altares y las escenografías paralelas. Por otro lado, hollamos el mismo suelo que ellos pisaron, las mismas calles y las mismas plazas, caminos y veredas. Nuestra plaza mayor prácticamente se conserva igual con su edificio del ayuntamiento, su iglesia del Salvador y su palacio ducal omnipresente. Y nos siguen atrayendo los espectáculos, sean del tenor que sean, los lujos y oropeles, el codearnos con los poderosos, aunque solo sea un minuto. Ofrezcamos a Lemos un móvil, vemos el cronista, y un ordenador, y nos ofrecerá una crónica de lo acontecido a través de su página web y de las redes sociales con fotografías y entrevistas en podcast a los principales protagonistas. Creo que no somos tan diferentes ni es tanta la distancia que nos separa. La gran puerta de acceso al torreón de las fiestas se entorna. La joven pareja se retira de las miradas y el castillo-palacio queda como testigo mudo de una villa que poco a poco deberá retomar la rutina. Al día siguiente se retirarán altares, se barrerán flores y boñigas, se desmontarán paneles y escudos, pilastras y linternas. Las cofradías arrinconarán sus estandartes hasta el año que viene. La platería se guardará en las cajas de caudales. Los nobles ordenarán guardar sus ricos trajes de la mascarada en arcas alcanforadas. Las milicias se disolverán y volverá cada cual a su pueblo de origen. Los artesanos descalabrarán los bellos arcos que nunca volverán a alzarse. Los toreros marcharán camino de Salamanca y Lemos tomará su pluma para redactar tan intensos días. Ahora los bejaranos descansan, soñando en la belleza de la duquesa niña, repasando los paisanos con los que se han topado, recordando el brillo de la plata y de los jaeces de la mascarada, resonando aún la poetería y los fuegos artificiales, oliendo el aroma del incienso y de las flores. Grabarán a fuego en su memoria lo vivido para contarlo. Aquellas jornadas se convertirán en un acontecimiento indeleble, digno de ser contado una y otra vez en días sucesivos hasta la saciedad. El telón se cierra, acaba el espectáculo. Muchas gracias. Extraordinario trabajo y además ameno. Ahora vamos a pasar a escuchar la contestación al discurso por parte de nuestro compañero Javier Ramón Sánchez Martín. Cuando quieras, Javier. Buenos días. En un día como hoy, hace 343 años, un sábado como hoy, aunque cambiaba un poquito la fecha porque era 27 y hoy es 29, entraba la duquesa Alberta triunfalmente a tomar posesión de sus dominios en la ciudad de Béjar. Esta duquesa, como bien ha dicho Carmen, a mí siempre me interesó, porque es que, pues el duque se dedicaba a guerrear y entonces ella, pues ayudada por su suegra, Teresa de Sarmiento, y muy eficazmente, la duquesa madre, pues fueran las artífices de que vinieran los maestros flamencos a Béjar a finales del siglo XVII y cambiase totalmente la fabricación de paños en Béjar, con muchos problemas que hubo entre medias, pero al final
enseñaron a los naturales de Béjar que quisieron aprenderlo a hacer paños finos como se hacían en Flandes, por ejemplo. Hoy evocamos esa entrada triunfal donde Béjar estaba de fiesta y desde luego pues agradezco mucho a la gran historiadora que es Carmen Cascón que me haya elegido precisamente para contestar este discurso, contestación que paso a ver. Durante el siglo XVI la población española creció de forma continuada, pero en el XVII sufrió un gran estancamiento. Así, los cerca de 9 millones de habitantes existentes en 1600 disminuyeron hasta 7 millones al finalizar la centuria, 2 millones menos. Las causas principales fueron las epidemias de peste, viruela, tifus, que entonces se llamaba tabardillo, y otras enfermedades contagiosas, además de las emigraciones al Nuevo Mundo, que hubo mucha disminución de población por emigración al Nuevo Mundo. La zona de Béjar no era ajena a la peste, al parecer propagada por las tropas que transitaban continuamente para intervenir en los conflictos existentes en aquella época. De hecho, entre 1678 y 1681, 1679 fue la entrada de la duquesa, la villa, la terrible enfermedad, la peste, mató en la villa a 507 personas y a 1386 en el conjunto de la villa y tierra, según ha documentado perfectamente Carmen. En enero de 1679 el problema seguía, por lo que llegado mayo no parecía prudente realizar actos populares que pudieran favorecer los contagios. Sin duda, esto debió valorarlo el duque antes de programar la recepción multitudinaria de su esposa en ese mes. ¿Pudieron más las ganas de comenzar la vida matrimonial que la prudencia? ¿O acaso la epidemia había remitido en aquellos meses? Puede que nunca lo sepamos, pero es extraño que el narrador de los acontecimientos no hiciera mención alguna en su relato. Fuera como fuese, lo cierto es que el recibimiento de la nueva duquesa se hizo con toda solemnidad en mayo de 1679, y a partir de entonces los señores de Béjar vivieron 4 años juntos. Hasta que en 1683 el duque se fue a guerrear en nombre de la cristiandad a Flandes y a Hungría y no volvió. Después, el paso del tiempo fue corriendo un tupido velo sobre el duque Manuel y la duquesa María Alberta, como lo hace sobre la mayoría de las personas que han existido. Pero así es la vida. Nacemos, crecemos, alcanzamos la madurez y un día cualquiera nos vamos. La huella que dejamos la mayoría de nosotros desaparece cuando el viento, el agua y la nieve van actuando sobre ella y haciéndola cada vez más tenue, hasta que se desdibuja por completo. Eso sí, viviremos en la memoria de la gente que nos conoció, nos trató, incluso nos quiso, hasta que aquellos también desaparezcan. Y entonces